Hola amigos, muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero hablar de un tema que se llama la función de la prueba y sistema de prueba. Este tema lo tenía pendiente. Quiero pasar también a otros temas, pero es necesario que agotemos los que están pendientes para poder analizar los siguientes, como es obvio. Hoy, como ya lo dije, vamos a hablar de la función de la prueba y sistema de prueba. Función es básicamente decir para qué sirve una prueba. Es decir, cuál es el proceso básico que utilizan los operadores judiciales para determinar que una cosa es verdad o mentira dentro de un proceso legal. Y vamos a hablar rápidamente de varios sistemas de prueba con sus características más importantes para poder definirlos bien. Y sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que hay que hablar, como ya lo dije, es la función de la prueba. Es decir, ¿para qué sirve una prueba? Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio. Lo que se prueba es una afirmación. Cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho confirmado. Como medio para la verificación son las razones. Esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Bueno amigos, palabras más, palabras menos. La función de la prueba es verificar unos hechos. Verificar quiere decir poder llevarle al operador judicial, al juez, poder demostrarle a esta persona de que un hecho sucedió como nosotros lo estamos planteando. Si estamos en el proceso civil, pues será la parte demandante. Si estamos en el proceso penal, pues la titular de la acción penal, ya sabemos que es la fiscalía en los sistemas acusatorios. Entonces, mediante procesos de verificación, para eso sirve la prueba, para verificar que un determinado hecho sucedió o no. Y esto es importante porque dependiendo del hecho que se pueda probar, va a venir la consecuencia jurídica. Ya sabemos que las normas regulan comportamientos, regulan hechos. Para poder aplicar la norma, tenemos que tener claro cuáles fueron los hechos. Y mucho más importante esto si nos encontramos en un proceso judicial y mucho más si es un proceso penal en el que estamos hablando de derechos fundamentales y la libertad de las personas. Entonces, para poder verificar vamos a tener que esgrimir razones. Vamos a tener que plantear una teoría. Esa teoría va a tener que estar soportada en los diferentes medios de prueba que la ley ha establecido y que ya de un modo u otro hemos escuchado. Por ejemplo, la confesión, el testimonio, el peritago, la expresión judicial, la prueba Nobel, pues lo que siempre nos acordamos en esta materia. Ampliando un poco más la definición anterior, tenemos que prueba como sustantivo de probar es el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire. El raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible que constituye el fundamento de la razón. En el lenguaje figurado también estos fundamentos se llaman pruebas. En este segundo significado, prueba no es un procedimiento sino un quid sensible en cuanto a sirve para fundamentar una razón. Y aquí la palabra quid quiere decir como el núcleo, el meollo del asunto. Es que para poder verificar, para poder probar necesitamos esgrimir razones, como ya lo dije antes. Pero esas razones no pueden estar fincadas en el aire, no pueden ser meros raciocinios abstractos. Es decir, en la academia, en los libros, es muy bonito cómo se expone todo, pero en el proceso ya judicial ya toca aterrizarnos a la realidad. Y para poder hacerlo vamos a tener que valernos de los datos sensibles. Desde este punto de vista, la prueba va a ser una razón, ¿sí? Va a tener que ser una razón, va a tener que tener lógica, va a tener que tener un comportamiento, un entendimiento coherente, sí, pero va a tener que estar fincado en un dato sensible, en unos hechos. Estos datos sensibles, pues vamos a llevarlos, como ya lo dije, mediante los diferentes medios de prueba, como ya los mencioné, que en su larga lista, pues ya tienen principalmente los testimonios, los peritos, la prueba pericial, la prueba de la confesión, la inspección judicial y todas las pruebas que te puedas imaginar, pues válidamente admitidas por la ley. Ahora sí, en materia de apreciación de las pruebas, apreciar las pruebas es la actividad intelectual del juez o de cualquier operador judicial para determinar si un elemento de convicción, un testimonio, un peritago, una confesión, una prueba pericial, una prueba de inspección judicial, etcétera, etcétera, para determinar si estos elementos tienen o no convicción, para darles un valor probatorio, hay que hacer una apreciación. Esa apreciación es precisamente la actividad intelectual del juez para darle un valor que tiene o no determinada prueba.
Entonces, hay tres formas en que el juez o el operador judicial, no necesariamente tiene que ser un proceso judicial. Recordemos que hay otras autoridades que también en ciertos casos por ley están investidas de funciones judiciales, jurisdiccionales. Entonces, tenemos tres casos o tres procesos de apreciación para determinar el valor de una prueba. Algunos que parecen más lógicos que otros, unos que parecen inclusive hoy en día completamente absurdos, en opinión de cada quien. Esos tres sistemas son íntima convicción o conciencia o libre convicción, como quieras llamarlo. Segundo, la tarifa legal o prueba tasada. Tercero, de la sana crítica o la persuasión racional. El primer sistema de apreciación para poder darle valor o no a una prueba es la íntima convicción o de libre convicción o conciencia. Consiste o es el cual se exige únicamente una certeza moral. Moral quiere decir de conciencia, no tiene que ser racional, en el juzgador, y no se requiere una motivación de su decisión. Ojo con eso, no se requiere una motivación de la decisión del operador judicial, es decir, no se requiere la expresión de las razones por las cuales tomó esa decisión, y su control es muy difícil, por no decir que es nulo, por lo que es obvio, por lo que es natural. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales de algunos ordenamientos jurídicos. Es usual que veamos, por ejemplo, en las películas de Hollywood, que a las personas que están siendo procesadas sean juzgadas por jurados de conciencia. Pues ese grupito de personas que no tienen que ser abogados, según tengo entendido, sino que son personas que son escogidas dentro de la misma comunidad, deben tener sí cierta reputación de honorabilidad, y con esto se hace como la ficción, entre comillas, de que la comunidad o la misma sociedad está juzgando pues a la persona en el territorio donde se cometió o presuntamente se cometió el crimen. El principal problema con este sistema, como ya lo leímos, es que es un jurado de conciencia moral. No tiene que dar las razones por las cuales toma su decisión, lo cual lo hace peligroso de arbitrariedades, y su control es muy difícil por parte de la sociedad o del superior o por lo que sea. Entonces, en la realidad estos sistemas tienen unos controles. Por ejemplo, el juez puede exigir de que la decisión no sea manifiestamente irracional. Si la decisión tomada por el jurado es manifiestamente irracional o va contra la lógica, o hay alguna sospecha de que el jurado actuó por una coacción o actuó torciendo su juicio, el juez puede revocar esta decisión. Es decir, se han establecido ciertos controles para tratar de que esta convicción o de que este sistema funcione, pero sigue siendo pues difícil, ¿no? Dependiendo de la sociedad. No todas las sociedades son iguales, en algunas funcionará, en otras no tanto. Pero por ejemplo se utiliza mucho en los sistemas anglosajones y los países que reciben la influencia de estos sistemas. Por ejemplo, en Colombia en el código aparece, se intentó implementar o se estableció en la ley, pero todavía no se ha reglamentado. Por lo tanto, en países como Colombia existe legalmente la posibilidad, pero al no haberse implementado no hay reglamentación, y por eso tengo entendido que no se está utilizando. Entonces, hasta ahí con este sistema de la íntima convicción o conciencia. El segundo sistema de apreciación de las pruebas es el de la tarifa legal o prueba tasada. Un sistema bastante curioso, porque aquí prácticamente el que hace la valoración es el legislador, y se la manda como una especie de tablita, de ahí su nombre de tarifa, ¿no? Se la manda como una especie de tablita al juez para que sea el que con esa tablita determine el valor de cada medio de prueba. Dice la historia que este sistema de apreciación tuvo su influencia en la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa había mucha desconfianza en los jueces. De ahí que muchos autores ilustrados decían que el juez debe ser la boca de la ley, el juez no debe interpretar, el juez debe decir lo que diga el legislador, porque supuestamente el poder judicial estuvo cooptado por muchos años por las monarquías absolutas, en este caso de Francia. Entonces, concretamente, la ley establece específicamente el valor de las pruebas, y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella. En ejercicio de una función que puede ser mecánica, seguramente lo es, por eso el juez no necesita razonar para ese efecto, porque el legislador ya lo ha hecho por él. El legislador es el que hace el trabajo de apreciar la prueba, en este caso, y lo hace desde allá, desde sentado, desde el Congreso. Lo hace desde una tablita de forma abstracta. Por eso este sistema pues nació condenado, entre comillas, a fracasar, y hoy en día se ve muy poco. Inclusive en Colombia nada más se utiliza en un solo caso, y es una tarifa legal negativa que consiste en la prohibición de condenar solo exclusivamente por pruebas de referencia. Entonces, la única motivación que se requiere es demostrar que el valor asignado por el juez a las pruebas corresponde al dado por la voluntad del legislador. El tercer sistema, y muy importante, es el sistema de apreciación de la prueba, llamado la sana crítica o persuasión racional. Y digo que es muy importante porque
pues palabras más, palabras menos, elementos más, elementos menos. Este es el que pues pretendemos se está aplicando en muchos sistemas penales y también pues de otras naturalezas en los países latinoamericanos. Básicamente en este sistema el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Este sistema requiere igualmente una motivación consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas. Este sistema es el consagrado en los códigos modernos de procedimiento. Bueno, como ya lo ven, pues una de las críticas que se le hace a este sistema es que no tiene una sola definición. Digamos que su definición es variada, o es compuesta, o es alternativa, como quieras decirle, pero muchas personas lo que hacen es definirla con su descripción, es decir, decir los elementos que la componen y más o menos ahí dar la definición, pues independientemente de que cada autor vaya a tener una definición diferente. Pero en casi todas se menciona de que el sistema de la sana crítica es un sistema de apreciación en el cual el juzgador va a valerse o va a utilizar, va a echar mano, sí o sí tiene que hacerlo, porque si no puede equivocarse fácilmente y puede que su decisión la revoquen, pero va a echar mano de la lógica, la ciencia, la experiencia, las máximas de la experiencia, del buen comportamiento, del buen entendimiento humano. Y obviamente pues la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia tienen una definición. En otro video pues trataré de hablar un poco más sobre este tema. Pero lo más importante que tiene este sistema y algo que sí me parece que es difícil de atacar es el tema de que aquí toca expresar las razones que tuvo el juzgador para darle el valor a cada prueba. Y no solamente eso, sino cada consecuencia, por ejemplo en el proceso penal que se le impone a una persona, cuando se le impone la pena, cuando se le agrava su situación, cuando se impone una pena principal, una pena accesoria, toca motivar. Este es el gran fuerte de este sistema, que tienes que dar las razones por las cuales estás decidiendo en un determinado sentido, y eso favorece en demasía el control judicial por parte del superior jerárquico o el superior funcional, como quieras decirle, y por supuesto por las partes, porque las partes van a tener las razones que se tuvieron, van a poder analizarlas y van a poder atacarlas en los recursos si es del caso, y inclusive este debate dialógico, este debate dialéctico puede llegar incluso hasta las máximas instancias nacionales, internacionales, pero bueno, digamos nacionales, hasta los órganos de cierre, con los recursos extraordinarios y con todas las figuras jurídicas del caso. Y ahondando un poco más en este tema ya para finalizar, las reglas de la sana crítica son ante todo las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfiere la lógica con las reglas de la experiencia. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba, como ya lo dije, testigos, peritos, inspección judicial, confesión, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Es decir, siempre tienen que verificarse las cosas. La experimentación es precisamente para eso, para crear leyes de la ciencia, demostrar de que siempre que sucede A, tendremos como consecuencia B, por dar un ejemplo. Bueno, hasta aquí con este video. Si te gustó, like y suscríbete para más información, para más temas de interés en derecho y otros más variados. Nuevamente, muchas gracias por llegar hasta aquí, por ver el video. Muchas gracias a las personas que se están suscribiendo. Te mando un gran saludo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.